sus derechos fueron afectados de alguna manera y él tiene derecho a demandar, ¿sí? A demandar a la, vamos, ahora sí que a la persona o a la parte por la cual fue afectado con la ayuda del Poder Judicial. Es un derecho que se tiene, ¿sí? Pero que creen, también el demandado tiene derechos. También el demandado tiene derechos y tiene el derecho de ser escuchado, de llevar un proceso, un debido proceso, de que se le respeten los tiempos, de que se respeten las formas, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Está muy interesante. Les voy a compartir la presentación. Por aquí la debo de tener. Muy bien, aquí está. Dice, en nuestro derecho, al ser demandados, ser notificados a través del emplazamiento, a fin de conocer primeramente que estamos demandados y actuar en consecuencia. Este derecho lo tenemos en nuestra Constitución en el artículo 14, ¿sí? El artículo 14 de la Constitución dice así: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en lo que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, esto garantiza que voy a ser escuchado, que voy a tener un debido proceso, tanto para la parte actora como para la parte demandada, ¿sí? Este precepto constitucional dentro del apartado de las garantías individuales, dentro de la parte dogmática de la Constitución, eh, que habla propiamente de nosotros, de los individuos, del mexicano, de los derechos y obligaciones que tiene el mexicano. Eso habla la parte dogmática de la Constitución. En la Constitución, pues está la parte orgánica, que es la organización de todo el Estado, pero ahorita esto lo que estamos viendo es la parte dogmática, ¿sí? Entonces, con ello reconocemos que existe un derecho de acción, así como también un derecho para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional con objeto de que resuelva sobre una pretensión litigiosa, y esto conlleva muchas cosas, como el estar embestido de una obligación moral por tener un derecho de defensa en juicio. Por ejemplo, hoy, bueno, a mí últimamente me han estado encargando revisar y no solamente revisar, sino a generar nuevos contratos de arrendamiento de bodegas industriales. Es una área en la que yo me he movido últimamente bastante. Y bueno, pues he agarrado algo de experiencia y algunas personas han confiado en mí, me piden revisar algunos contratos o inclusive que los forme, ¿no? Que los escriba, que los redacte. Entonces, y ahí te vas dando cuenta a la hora que estás haciendo el contrato, porque cada contrato es diferente. En esencia lleva lo mismo, pero en contexto, el contexto te hace cambiar algunas cosas. Hay bodegas, por ejemplo, que tienen oficinas, hay bodegas que no tienen nada, hay bodegas que tienen algo de maquinaria, hay bodegas que tienen sistemas contra incendio, hay bodegas que no tienen sistemas contra incendio, hay bodegas que hay que pagar una cuota de mantenimiento, hay bodegas que no, hay bodegas en las que tú te encargas del mantenimiento de la bodega y que el alcance de ese mantenimiento, perdón, y todo eso está en el contrato. En cuanto a los contratos, hay meses de gracia, ¿sí? Se ventila mucho eso. Meses de gracia significa que son meses que no vas a pagar renta. 1 o 2 meses de gracia al principio, o 1 o 2 meses de gracia al final del contrato, como una promoción para la parte arrendadora, pero para la parte arrendataria, pues para que te rente el local.
hay seguros de RC como de responsabilidad civil, seguros contra de todo riesgo. Tiene muchas variables, cada contrato es diferente. Recuerdo, este, en un trabajo que tenía me decía una señorita ahí que trabaja con nosotros y decía, el licenciado, pues nomás para que me revise este contratito. Este contratito nomás quiero que me lo revise yo. ¿Cómo? Sí, para que me revise este contratito, no está muy grande, pero es un contratito chiquito. Le dije, a ver, no hay contratos chiquitos. Y los contratitos no existen. No existen los contratitos. O es un contrato o no es un contrato. Entonces no hay contratitos. Digo, yo sé que era una chascarrillo ahí, pero sí había que ubicarla a la señorita esta para que diga, oye, no minimices lo que implica un contrato, porque un contrato obliga a las partes a cumplir en diversas formas, ¿sí? Entonces, y es un derecho consagrado aquí, ¿sí? Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Pero ¿cómo yo puedo acceder a esto? ¿Sí? Si yo voy con la autoridad, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que le renté la casa a una persona y no me paga, y me tenía que pagar tales fechas y no me ha pagado, o me tenía que entregar un producto, unas máquinas, y no, pero pues no, las máquinas no llegaron y yo ya las pagué y no me han llegado, y pues no sé qué hacer. Bueno, vamos a ver el contrato. No, es que no hicimos contrato, fue de palabra y pues porque lo conozco y la confianza y todo. Si no hay nada por escrito, no puedo acceder a este artículo 14 de la Constitución. Difícilmente puedo acceder a este artículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nace el conflicto? Con un papel? Un papel donde se obligan las partes y uno incumple. Ahí nace el conflicto en ese papel y por eso podemos acceder a este derecho que tenemos de demandar o que nos demanden y yo poder también defenderme, ¿sí? Porque a lo mejor no es cierto lo que me están diciendo, o a lo mejor me están diciendo que debo 20 y realmente son 10 y así, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Repito, entonces dice aquí que con ello reconocemos que existe un derecho de acción. Entonces, a la hora de hacer un contrato, dices, en las declaraciones, dices que estoy consciente en que voy a rentar una bodega y que tengo que pagar una cuota mensual y que tengo que pagar un mantenimiento y etcétera. Y la parte arrendadora dice, estoy consciente que te voy a rentar un inmueble que está en perfectas condiciones, que el inmueble no tiene ningún problema y que no, nunca nadie durante la vida del contrato te va a molestar, siempre y cuando que tú me pagues y cumplas todo lo que dice en el contrato, ¿no? En su parte de clausulado, porque ahí las dos partes tienen derechos, ¿no? ¿Ok? Perdón. Ahora bien, si el demandado en ejercicio de su derecho, el demandado en el ejercicio de su derecho procesal, que ya comentamos aquí, decide defenderse y contesta la demanda, puede asumir una gran variedad de actitudes, aunque todas ellas tendrán como característica común su participación efectiva en el proceso. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando pues no esta carrera, más bien cuando lo estaba terminando y empezaba yo a ejercer la carrera un poco antes de terminarla, ya trabajábamos en un despacho de abogados. Entonces traíamos, lo que había mucho era la cobranza judicial y cobranza extrajudicial, de créditos hipotecarios, de auto y de tarjetas de crédito. Ese era lo que más había en ese tiempo. Más o menos como entre el 95 y 97 por ahí. Entonces, bueno, pues
primero había una parte de gestión extrajudicial. ¿Qué significa esto? Llamadas, visitas, llamadas, visitas, llamadas, visitas. Si arreglabas el asunto en la etapa extrajudicial, te iba un poquito mejor. Te iba un poquito mejor, te pagaban un poquito más porque esa era la idea, ¿no? Que lo resolvieras en etapa extrajudicial, porque la etapa judicial, cuando ya está la demanda y todo este proceso, pues es más tardado, ¿no? Es más tardado y se evitaba lo más posible no llegar a esa parte. Entonces, la verdad es que en ese tiempo me iba bien o muy bien, la verdad. Lograba yo, este, hablar con la gente, y los convencía de que entregaran el auto, ¿sí? O si era una casa, no tanto que entregaran la casa, pero que pidieran prestado. Entonces, que era muy importante porque era su casa, era el techo, etcétera. Entonces había que hacer un esfuerzo adicional para poder pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, me iba bien con esa parte. Este, entonces, lo que les quería decir es que a la hora que teníamos que demandar, demandábamos. Sí, demandábamos, llevamos la demanda a la oficialía de partes, nos la recibían, nos la sellaban y ya. Nos regresábamos al despacho y ahí tenemos la demanda y tenemos que regresar al tercer día más o menos, regresar para ver en qué juzgado cayó esa demanda. ¿Sí? Antes se usaban unos escritos, hay unos como libros, y tú revisabas, a ver, mi demanda que metí tal fecha con el sello tal, ¿en qué juzgado cayó? No, pues cayó en el juzgado cuarto, ¿no? Ya está en el juzgado cuarto, vamos a ver el juzgado cuarto. Ya hay subidas las escaleras en el edificio que está ahí en Escobedo. A ver si conocemos a alguien ahí en el juzgado cuarto para que nos ayude, para que esto sea más rápido y los escritos y todo eso. Pues ya veíamos que estaba radicada la demanda en el juzgado cuarto, este, y solicitábamos al juez que girara un escrito para poder irle a notificar a través de un actuario del juzgado a la persona demandada. Entonces, nos poníamos de acuerdo con el actuario, tal día, tal hora, en la mañana, etcétera. Ya para cuando tú demandas a alguien, ya lo tienes, pero bien identificado. Ya lo revisaste por todos lados y llegaste a la conclusión que efectivamente le pudieras quitar algo. Sí, le puedes embargar algo, tiene algo a su nombre con la cual podría responder. Entonces, ya ibas casi, casi que a lo seguro. Entonces, íbamos con el actuario, le notificábamos la demanda y se la dejábamos ahí, ahí en su casa, y a lo que iba, siempre esperando, ya después de notificar la demanda, ya se notificó la demanda. Ahora empieza a correr el término para la parte demandada para contestar. Ahorita creo que son 13 días, hace mucho que no veo esos temas, pero creo que son 13 días o 10 días, no me acuerdo. Antes eran 5, en aquel tiempo eran 5 días. Entonces, contaban los días que no conteste y que no conteste y que no conteste y que no conteste, porque al no contestar es como aceptar los hechos, ¿sí? Entonces te iba más rápido, te ibas más fácil. Entonces, todos los días íbamos a checar a los libros a ver si había contestado. Había un libro, todo eran libros, libros así con hojas, y ahí los escribían. Entonces, a ver, las contestaciones, y a ver, y no ha contestado, y no con tercer día, y no ha contestado, y no ha contestado. Ya, ahí la llevamos, ya ahí la llevamos. Y el último día, en el último minuto, pum, llegaba la contestación. Y ya llegó la contestación. Bueno, pues ni modo. Ahora abrir la etapa de qué. ¿De qué sigue? Demanda, contestación. ¿Qué sigue de la demanda, contestación? ¿Qué sigue de la contestación? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que se le ocurra, que pueda saber? Las pruebas. Exactamente, llega el periodo de pruebas. Bueno, pues
mucho depende de lo que contestó, empiezas a gestionar las pruebas y empiezas a agregar, que bueno, en la demanda en aquellos tiempos ya anexabas el pagaré y anexabas el contrato y anexabas todo lo que fuera, ya lo estabas anexando ahí. Entonces, la verdad es que poco podían hacer. Y así nos íbamos, demanda, contestación, pruebas, y si el otro aportaba pruebas en contra o refiriéndose a las pruebas de nosotros, o a lo que alegábamos nosotros, de acuerdo a los hechos, etcétera, y ahí empezábamos todo el proceso, ¿no? Y se puede llevar ahí, se puede empantanar un rato y ahí de repente se perdía el expediente inexplicablemente, lo encontrabas, este, y bueno, eso era parte de la dinámica que se manejaba ahí, ¿no? Sin embargo, haciendo un paréntesis, y nosotros nos quejábamos de cómo estaban las cosas, cómo se movían las cosas aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero te ibas a la Ciudad de México o te ibas, ahí me tocaba mucho, por ejemplo, ir a la Ciudad de México y de repente a lugares como Oaxaca, Colima, Sinaloa, Puebla, a ver asuntos. No, no, arcaico, como los picapiedra, casi casi. Nuevo León siempre ha estado en la vanguardia en los procedimientos, más modernizado siempre, con mejor presentación, más cómodo. Entonces decíamos, regresábamos a Monterrey, ay, hijo de su, qué padre estaba mejor acá. Y es como cuando empieza uno a valorar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ¿Estamos ninguna. bien? Muy bien. Bueno, habíamos dicho acá atrás. Ah, me faltaba ver esta parte. Ahora bien, si el demandado en ejercicio de su derecho procesal, que ya comentamos aquí, decide defenderse y contesta la demanda, puede asumir una gran variedad de actitudes, aunque todas ellas tendrán como característica común su participación efectiva en el proceso. El demandado puede aceptar las pretensiones del actor, el allanamiento, si acepto todo. Es más, ni siquiera contesto la demanda, estoy aceptando todo lo que me están diciendo, no tengo problema. Como decíamos antes o decían antes, como decían, a ver quién se acuerda, eh, pago, no, ¿cómo? Debo, no niego, pago, no tengo, o algo así era. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Cómo era? Debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, era una forma de decir, está bien, sé que debo, pero pues, ¿cómo le hago para pagar? Número dos, reconocer que los hechos afirmados por el actor de la demanda son ciertos. Confesión. Número tres, admitir la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados como fundamento de la demanda, un reconocimiento. Pedir que el proceso se haga del conocimiento de alguna otra persona para que también se le dé la oportunidad de defender el derecho controvertido y para que en todo caso la sentencia que llegue a dictarse en tal proceso también se le pueda aplicar. Es una denuncia. ¿Qué pasa en este número 4? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, los créditos automotrices. Eh, no, más bien los créditos hipotecarios. Eh, Todavía se utiliza hoy como un copropietario. Los copropietarios vieron una parte de la clase de bienes y sucesiones, la parte de copropietarios. Pero generalmente, si uno no se fija bien, puede irse con la finta en la escritura que dice Juan Carlos Ramírez Valdés y copropietarios. Entonces nomás demandan a Juan Carlos, nomás demandan a Juan Carlos, por ejemplo. Entonces yo a Juan Carlos digo, oye, espérame, no nomás soy yo, tengo copropietarios y yo tengo que hacer saber que hay copropietarios, pues para que no toda la bronca no me llegue a mí solo, ¿verdad?
somos copropietarios, entonces pues que la bronca se divida en el número de copropietarios, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se le llama una denuncia, hacer saber al juez que no nomás soy yo, ¿verdad? Que hay varios. Eso lo puedes hacer cuando los copropietarios están como en disputa, como que no hay muy buena relación, porque si hay buena relación, pues perdón, el copropietario pues, no dice nada, dice, ¿sabes qué? Pues que se vayan contra ti y aquí entre todos pagamos o lo que haya que hacer. 5. Negar que los hechos afirmados por el actor en su demanda sean ciertos o decir que los ignora por no ser propios. Negación de los hechos. Pues decir, no, espérame, compadre, yo no te debo eso. Es más, yo ya lo pagué, aquí está. Aquí, que no les avisaron a ustedes que hay una mala administración, pues ya no es bronca, ya no es bronca mía, pero yo ya pagué, aquí están los papeles. Pasó un detalle, me acuerdo, en aquel entonces que fue muy sonado. Una persona que lo estábamos demandando por un crédito hipotecario que no había pagado, este, eso estuvo arreglado y le salió bien como decimos, el tiro, pero les estoy hablando de hace muchos años. La persona la parte demandada era una pareja de esposos jóvenes, a la hora que hacemos la gestión extrajudicial y casi, casi la demanda. Nosotros, bueno, ellos van y dicen, oye, no, pues dame los papeles, dame mis papeles originales, yo te voy a pagar todo lo que te debo, nomás que compruébame y dame los papeles originales, ¿sí? Para yo verlos y poderte pagar, ¿sí? Oh, sí, claro, claro que sí. Ante un juez y todo, pues le resulta trabajar para un banco, que esos papeles en el banco nunca aparecieron. Desaparecieron de la faz de la tierra. De la faz de la tierra desaparecieron. Este, el caso es que después supimos que estas personas tenían conocidos en ese banco y escondieron los papeles. Escondieron los papeles y la persona esta demandó al banco exigiendo los papeles, sabiendo que esos papeles pues nunca iban a aparecer. El caso es que al final el banco le entrega una carta de liberación. Se van con las escrituras originales con el notario, unas escrituras certificadas del Registro Público de la Propiedad, etcétera, y el crédito en sí no les aparecía. No les aparecía por ningún lado, entonces tuvieron que emitir como una carta de no adeudo, ¿sí? Donde no debía nada, entonces les funcionó. Ahorita eso ya no funciona ni de chiste porque todo está ligado y todo está en red y es difícil que algo se pierda. Pero varias parejas hicieron eso, con algún conocido en el banco o algo, y ahí hicieron esa trampa, ¿no? Nosotros nos reíamos, digo, al final de cuentas, pues nosotros que el tema ahí del banco. Muy bien. Número 7, oponerse al proceso mismo, aduciendo la ausencia o el incumplimiento de presupuestos procesales, excepciones procesales. Por ejemplo, si hay defectos graves en la notificación. Ahorita se usa el correo y el teléfono y todo eso. Este, a lo mejor le notificaste al hermano que era cuate del que realmente tenía la deuda y ya te afectó en el proceso, en la notificación. El hermano no decía nada y al final nos dice, esto no vale porque hubo un defecto grave en la notificación y por lo tanto invalida todo el proceso y hay que volverlo a empezar. Entonces, pues ganaban mucho tiempo. Hay muchas trampas, por decirlo así. Hay lagunas en la ley también que si lo saben aprovechar las gentes, pues pueden ganar tiempo, que eso es lo más importante a ver. Número 8, oponerse al reconocimiento por parte del juez de los derechos alegados por la parte actora
afirmando en contra de las pretensiones de esta la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica material invocado por el demandante, excepciones sustanciales. Por ejemplo, en este número 8, por ejemplo, algo que ya pasó de hace mucho, ya prescribió la opción de reclamar el adeudo, por ejemplo. ¿Sí? Hoy no sé cuánto tiempo es, no recuerdo. Esas cosas cambian. Creo que son 5 años. Si no me cobraste en 5 años, compadre, ya no me puedes cobrar. Lo puedes hacer, pero yo me puedo defender y no tiene valor, ¿no? No va a prosperar esa demanda. Número 9, formular nuevas pretensiones en contra de la parte actora, aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido, una reconvención o contrademanda. Por ejemplo, la parte actora me debes tanto porque no me entregaste las máquinas y que este y que el otro, y etcétera. Y no, compa, yo te demando a ti porque no me pagaste con un cheque falso, que sin fondos, etcétera, etcétera. Mira, aquí está el cheque y bueno, y se hace la trifulca ilegal. Bastante interesante. Lo anterior habla sobre las actitudes que puede tomar el demandado ante tener en sus manos un escrito de demanda. Tales actitudes han sido enunciadas en orden de la menor a la mayor resistencia posible del demandado frente a una demanda de un juicio ordinario, puedo decir. Que la actitud de no contestar la demanda, de no participar en el proceso, implica una inactividad procesal a la cual se le denomina rebeldía o contumacia y tiene determinados efectos procesales, particularmente en la relación con la situación del demandado en el proceso. Una vez que se haya examinado cada una de las actitudes que la contestación de la demanda puede implicar, se hará referencia a la rebeldía. De acuerdo con el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ya estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles, son 15 días los que tiene el demandado una vez que se le haya notificado el emplazamiento. Fíjese, son 15 días, yo les dije 13 días, 15 días para poder demandar. Cuando yo era chavo, eran 5 días nada más. Artículo 239. Admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado, o sea, notificarle al demandado, compadre, te estoy demandando, aquí está, corriéndole traslado con copias de la misma, de los documentos exhibidos por el actor y en su caso con la propuesta de convenio y el formulario correspondiente a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Una vez emplazado el demandado, esta acción genera ciertas consecuencias o efectos de acuerdo al artículo 240 del mismo código. ¿Qué dice el artículo 240? Los efectos del emplazamiento son prevenir el juicio en favor de la autoridad jurisdiccional que lo hace. 2. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación a la parte demandada, porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal. Número 3. Obligar a la parte demandada a contestar ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, dejando en su caso a salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia respectiva. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no se hubiera constituido ya en mora el obligado y originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de rédito. De acuerdo al artículo 241, la contestación a la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos. Vamos a leer el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el artículo 241, si me lo permiten. Déjame ver si se abre desde aquí. Sí, adelante. Híjole. A ver. Vamos a ver qué hacemos aquí.
Les voy a dejar de compartir, nos vamos al artículo 241. Yo creo que es importante, permítanme tantito. Permítanme tantito. Aquí tengo yo Código Nacional de Procedimientos. Aquí tengo el código. Permítanme tantito. Abrirlo aquí. 241. Vamos a buscar el artículo 241. Ya me pasé. Los 41. Está. Sección segunda de la contestación de la demanda. Artículo 241. La contestación de la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos: presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación, el domicilio para ir a recibir notificaciones dentro de la jurisdicción correspondiente, número telefónico y dirección de correo electrónico. Antes no te pedían esto. Ahorita tienes que darme un correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda a revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y acreditarlo, o en su caso solicitar el apoyo especial. El nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. ¿A quién autorizas tú, demandado, para que eh, te ayude a llevar esta demanda? En este caso sería su abogado. Contestará categóricamente cada uno de los hechos. Acuérdense que en la demanda viene la parte de hechos y vienen numerados en el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, etcétera. Pues contestará categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad, los que desconozca, etcétera. Deberá ofrecer sus pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, las excepciones y defensas que se tengan, las firmas de la parte demandada o de la persona representada autorizada, acompañar copia simple del escrito de contestación debidamente foliada, identificada como copia, y los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Estos son algunos de los requisitos indispensables para que la contestación de la demanda sea aceptada. Son elementos esenciales de validez. ¿Ok? Y continuamos con la presentación. Muy bien. ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, profe. Ok. El allanamiento. El allanamiento es una conducta autocompositiva propia del demandado en virtud de la cual éste se somete a las pretensiones del actor. Briceño Sierra explica que el allanamiento es una figura doblemente interesante, primero porque implica un instar sin resistencia procesal ni sustantiva, y después porque siendo un acto procesal tiende a dar muerte al proceso.
¿Por qué? Porque no, dale, dale todo lo que quieras, nos vemos en tal lado, te, perdón, te pago en caso de que tenga para pagar, y pues el proceso ya, ahora sí que como quien dice, sale sobrando, ¿no? Porque eso se arregla por fuera y ya. Sección tercera del allanamiento y rebeldía, Código Nacional de Procedimientos Civiles. El artículo 255, transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin contestar la demanda, se tendrán por contestados los hechos en sentido negativo y se hará la declaratoria de rebeldía correspondiente. A continuación se señalará la fecha para la audiencia de juicio, dictando auto de admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora. Artículo 256. La parte demandada podrá allanarse a la demanda en caso de allanamiento total. Este deberá ser ratificado ante la autoridad jurisdiccional, en donde ambas partes serán asistidas técnica y efectivamente por la persona representante autorizada. Habiéndose ratificado el allanamiento, la autoridad jurisdiccional estudiará la legitimación procesal y dictará sentencia en un plazo que no excederá de 10 días. Vamos a ver ya por último un pequeño video sobre la contestación de la demanda. Permítanme tantito. Bienvenidos a otro video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a presentar un video de la vida práctica del abogado postulante. Vamos a exponer cómo se debe dar contestación a una demanda. Llevar la defensa en un juicio, de la materia que sea, tiene sus lineamientos para dar una contestación adecuada. No obstante que cada materia y vía procesal tenga sus reglas específicas, abordaremos el tema de una forma general, tocando los puntos principales, ya que por sí mismo es un tema extenso. Primeramente tenemos que frente a la demanda, un demandado puede adoptar diferentes posturas, como por ejemplo la rebeldía, donde el demandado no acude a deducir sus derechos frente al procedimiento que se le está notificando, ante lo cual, dependiendo de la materia, será el efecto procesal de dicha rebeldía. Ahora bien, en nuestro caso, o en lo que respecta a la explicación de este video, se explicará la postura relativa a la contestación y oposición del demandado frente a las pretensiones del actor. Atendiendo a la forma en que se encuentra redactada una demanda, lo primero que se debe analizar es el término concedido para contestar la demanda. Es decir, debes ser cuidadoso en pedirle a tu cliente la cédula de notificación o constancia del emplazamiento. Esto con el fin de que puedas determinar el plazo que tiene tu cliente para dar contestación a la demanda. De lo contrario, se estará en una rebeldía. Ahora bien, una vez determinado el término para contestar a la demanda, es importante que ubiques las partes propiamente de la demanda y sobre de ello se seguirá el orden para ir dando contestación a la misma. Primeramente está el proemio. En esta parte de la demanda, el actor ostenta su personería, si es por derecho propio o en representación, designa a sus abogados y domicilio procesal. Al respecto, es importante que verifiques la personería con la que se ostenta tu contrario, ya que de aquí puedes tomar una excepción de falta de legitimación o falta de personería, dependiendo del caso. Cuando se contesta la demanda, también se contendrá un proemio similar, donde deberás indicar si promueve tu representado en nombre propio o en nombre de alguien más. La designación de abogados y domicilio procesal también se debe de indicar en el proemio de la contestación de la demanda. Posteriormente, en la demanda tu contrario deberá indicar la vía en la que promueve su demanda, la acción que pretende incoar, así como su respectivo capítulo de pretensiones. Al momento de dar contestación a la demanda, deberás revisar si la vía indicada por el promovente es la adecuada. Independientemente de que el juzgado debe realizar esta tarea, no está por demás ver si la vía es la indicada. De lo contrario, tendrás una defensa procesal adicional. También deberás indicar por cada una de las pretensiones si las acepta o no tu representado, o bien si los reclamos son procedentes o improcedentes. Posteriormente en la demanda generalmente vendrán narrados los hechos.
sobre lo que se sustenta la demanda. Al respecto, al momento de dar contestación a la demanda por cuanto al capítulo de hechos, deberás indicar sobre cada uno de ellos que presente tu contrario, ya sea afirmándolos o negándolos, haciendo las aclaraciones correspondientes. Incluso puedes calificar algunos hechos como no propios, como aquellas situaciones que narra el actor que sean ajenas a tu representado. Posteriormente, tu contestación de demanda deberá contener un capítulo especial relativo a las defensas y excepciones. En este caso, existen excepciones de forma y de fondo. Las de fondo destruyen la procedencia de la acción, como por ejemplo la excepción de pago en un juicio donde a tu representado se le esté reclamando alguna cantidad de dinero, mientras que las de forma implican que la demanda se encuentra mal planteada procesalmente hablando, lo que implicaría una afrenta contra el derecho de defensa de tu representado y contra el debido proceso. Déjenos en los comentarios si les gustaría un video específico que hable sobre las defensas y excepciones. Ahora bien, atendiendo a cada materia, es probable que la demanda tenga anexos documentos fundatorios de la acción. Al respecto, al dar contestación, se deberá de objetar puntualmente las documentales correspondientes, mismas objeciones que deberás relacionar con tu contestación a los hechos e incluso, si el caso concreto lo permite, con tus defensas y excepciones. Al respecto, recomendamos que vean el video sobre la objeción de documentos, dejamos el link en la descripción. También deberás atender a cada materia en específico si deberás ofrecer tus pruebas desde que se contesta la demanda, ya que hay materias o vías en las que no existe un periodo de ofrecimiento de pruebas, sino que estas deberán ser presentadas con la contestación de demanda. Así también no está por demás mencionar que debes presentar los documentos con los que se acredite la personalidad de tu cliente en caso de necesitarlo. Bueno, por este video sería todo. Si les gustó, no Listo. ¿Qué les pareció? A ver, está claro, ¿no? Hay muchas variables. Ese es lo más típico. Este, pero sí hay muchas variables y cuando la demanda, cuando el proceso, el asunto que es base de la acción es complejo, pues hay que describirlo todo muy bien en la demanda, muy bien en la demanda, porque te puedes quedar corto, te puedes quedar corto y el demandado dice, ah, caray, se le olvidó poner esto y ya se fregó, ya no lo puso y ya ni modo. Pues por eso hay que ir un poquito eh, dado, sin dado, porque también te pueden castigar por eso, ¿no? Entonces, preferible así un poquito y que me rechazan unas cosas a que yo recuerdo que a veces pasaba que algo no calculaste bien, te faltaron el interés lo calculaste mal y luego andabas queriendo hacer una ampliación a la demanda para cubrir esa parte que no lo hiciste al principio y se hace más difícil, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy, muy puntual en cada cosa que estás reclamando. Ángel, ¿querías decir algo? Sí, maestro, una pregunta, ahora sí que hablando del derecho civil, en la demanda, en la demanda, para que un juez acepte una demanda, pues ya vemos los requisitos que se necesitan. Pero Claro. si en este caso el actor, el que quiere demandar, no tiene, digamos, muchas pruebas o ahí como que no las suficientes, el juez tiene la jurisdicción de decir, ¿sabes qué? No te doy un auto de admisión o sea, acepto la demanda o no se acepta, o decir, o se acepta todo y nos esperamos al periodo donde se hacen las pruebas, o tiene la jurisdicción de decir, ¿sabes qué? No tienes suficientes pruebas, no te acepto la demanda y ahí acaba. No, mira, no funciona así. Cuando inicias la parte actora con su demanda, no tiene en ese momento que aportar las pruebas, no necesariamente, pero el juez sí te puede rechazar una demanda cuando está mal redactada o que no se entiende o que no, o tal vez no era la materia que correspondía, la metiste en un lugar que no correspondía, etcétera.
y luego como lo dices tú, si le faltaron agregar algunas pruebas, el juez nomás le va a decir, ¿sabes qué te faltó agregar esto? Mándamelo para continuar, ¿sí? Y se continúa. Pero rechazar la demanda, rechazarla como tal, es por mala redacción, ¿sí? Mal sustentada, mal redactada, no está clara, no se entiende, omite una firma, o no es competencia de Nuevo León, o cosas de ese tipo. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, me dio mucho gusto verlos. Por hoy es todo. Nos vemos el próximo lunes, igual a la misma hora, a las 7:30. Con mucho gusto. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí a través de la plataforma, mandan un mensaje y con todo gusto lo contestamos. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Gracias, que pasen buenas Gracias, que noches. tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches.